Hola, muy buenos días. Mi nombre es Axel Rambo. Soy el fundador del Movimiento contra el Exceso de Velocidad Letal, que es una asociación chilena de seguridad vial. Y hoy le quiero hablar del delito de exceso de velocidad temerario, también llamado delito de alto exceso de velocidad. Entonces, antes de todo, vamos a empezar hablando de la seguridad vial en Chile y de la situación del exceso de velocidad. Vamos a hablar un poco del riesgo que tiene el exceso de velocidad al conducir. Vamos a ver cómo este tipo de delito se implementó en otros países y vamos a ver un proyecto de ley que existe en Chile sobre el tema. Entonces, la seguridad vial en Chile es algo muy importante. Cada año fallecen 2.000 personas y 60.000 personas quedan con heridas graves, con diferentes tipos de heridas en sinistros viales. En 2015, Chile fue el peor país de la OECD en términos de tasa de mortalidad, entonces, número de fallecidos en términos de población. Acá se ve en este gráfico el número de fallecidos en función del año en sinistro de tránsito. Tiene dos curvas. En azul es los fallecidos según Carabineros de Chile y en naranjo según el Ministerio de Salud. Entonces hay una diferencia notable entre los dos porque Carabineros de Chile reportan solo los fallecidos que ocurren en los 24 primeros horas después de un sinistro vial. Entonces si alguien está involucrado en un sinistro y queda con heridas graves, pero que fallece 4, 5, 6 días después, no va a aparecer en la estadística en azul, pero va a aparecer en la estadística del Ministerio de Salud, que tiene todos los fallecidos en sinistro de tránsito. Y si miramos a la tendencia, se ve que es bastante plana, hay una oscilación de año a año, pero realmente se queda bastante cerca de la misma cifra. Y los únicos años donde hubo una bajada pronunciada son cuando hay una recesión económica. Cuando hay una recesión económica hay menos desplazamiento, entonces menos sinistro vial y entonces menos fallecidos. Si miramos a otros países, muchos países han reducido de manera muy significativa el número de fallecidos. En Gran Bretaña, por ejemplo, tenía 7.700 en los años 70 y hoy en día tiene menos de 2.000. En España, que es un país más similar a Chile, tenía más de 9.000 fallecidos al fin de los años 80 y hoy en día tiene menos de 2.000. Entonces tiene menos fallecidos que en Chile, que en Chile estamos cerca de los 2.000, cuando tiene mucho más habitantes y también mucho más vehículos. Entonces Chile debe reducir de manera significativa el número de personas que fallecen en sinistros viales. Cuando miramos a la muerte en el tránsito se ve que la velocidad es la primera causa, con la velocidad imprudente y la pérdida de control del vehículo. Entonces es una conducta muy peligrosa, pero la mayoría de la gente o una gran parte de los conductores chilenos van a exceso de velocidad de manera permanente. Según la CONACET, 50% de los conductores en zonas rurales están a exceso de velocidad siempre y 40% en zonas urbanas. Si miramos a las multas por exceso de velocidad, acá lo hemos puesto de manera más gráfica. Si estamos en zona urbana donde el límite es 50 km por hora, de 50 a 55 hay un rango de tolerancia donde no es una infracción. Eso es algo bastante insólito, no existe mucho en otros países donde si hay una máxima, conducir más que el máximo es una infracción. Después de 56 a 60 es una infracción menos grave. De 61 a 70 es una infracción grave. Y de 71 por arriba es gravísima, con una multa de 1.5 a 3 UTM y una suspensión de licencia de 5 a 45 días. Entonces acá se ve dos cosas. Primero, hay una falta de gradualidad.
y era 71 tiene la misma sanción que era 100, 120, 140 en una ciudad, y también las sanciones son muy leve, con sanción económica muy leve y suspensión de licencia cortas. También, en caso de lesiones o muerte, hoy era exceso de velocidad y provocar un sinistro vial se tipifica como un cuasi delito, que presume que es un accidente, que el conductor no tenía la intención de matar o de herir a la otra persona. Ese no hace la diferencia entre realmente un accidente, cuando hubo un error, hubo algo imprevisible, y una imprudencia grave. Si un conductor maneja a 100 km por hora en una zona de colegio y que atropella a un niño, claramente ese no fue un accidente. Sobre la situación del exceso de velocidad, me gusta citar al profesor Luis Ignacio Ricci de la Universidad Católica, que presentó delante de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputadas y Diputados. Él dijo: los montos de la multa son bajos y deben incrementarse más que proporcionalmente con el incremento del exceso de velocidad. La reincidencia de lo alto exceso de velocidad debe ser penalizada fuertemente. En estos casos hay que hacer algo más. Debería hacerse un labor de seguimiento de los infractores, ya que la suspensión de licencia probablemente no sea suficiente. Entonces, claramente, Chile debe terminar con esta impunidad que existe por el exceso de velocidad. Entonces, ahora hablamos un poco del riesgo del exceso de velocidad. Hemos hecho una presentación sobre este tema que se llama La velocidad mata, que le invitamos a ver si quieren más detalle. Entonces, los riesgos principales de la velocidad son cuatro. Primero, con más velocidad vamos a tener más energía, entonces cuando hay un sinistro se va a provocar, la consecuencia va a ser más grave y más fatales. Luego, con más velocidad el conductor va a tener un ángulo de visión más estrecho, entonces va a ser más difícil para él de ver un peatón, un niño que está rodando al lado de la calle si va muy rápido. También el conductor va a recorrer mayor distancia antes de poder reaccionar si va más rápido, y también va a recorrer mayor distancia al frenar. En este gráfico se puede ver la probabilidad de morir en un sinistro de tránsito dependiendo del tipo de sinistro vial, atropello, colisión lateral, colisión frontal y la velocidad. Ese nos permite saber cuál debería ser los límites de velocidad. Por ejemplo, en una zona residencial o una zona de colegio, de parque, donde hay muchos niños, ancianos que caminan, hay mucha interacción entre peatones, ciclistas y automovilistas. Entonces, en esta zona, el límite de velocidad debería ser 30 km por hora de máxima. Y se ve que a 30 km por hora, la probabilidad de morir de un atropello es del 10%. Pero que esta probabilidad va a reducir mucho con la velocidad. Y ya a 60 es casi 100% de probabilidad de fallecer de los peatones y ciclistas en un atropello. Entonces es muy importante tener el límite de velocidad y barras y que se respetan en esta zona. De la misma manera, en ciudades, el mayor riesgo para los automovilistas son los choques laterales, donde un auto percuta a otro auto del lado. Y el conductor que está impactado por otro vehículo tiene solo su puerta que lo puede proteger. Entonces la probabilidad de fallecer es bastante alta. A 50 km por hora es de 10%, pero va a subir muy rápidamente, y ya a 70 es del orden de 85%, 90%. Entonces es muy importante también en ciudades respetar el límite de velocidad. De la misma manera, este gráfico es para las heridas graves y se ve que las velocidades son aún más bajas. Entonces se debe respetar estos límites porque si no se respetan, la gente se va a fallecer, y si no fallecen van a quedar con heridas graves. También, para poner en relación con un otro riesgo que es más conocido,
que es conducir bajo el efecto del alcohol. Acá se hizo una comparación. Entonces, manejar a 80 km por hora en una zona donde el límite es 60 es 30 veces más peligroso que conducir a 60. Y ese se corresponde a tener 2.1 gramos de alcohol en sangre, que es algo muy grave. Ahora vamos a ver cómo este delito se ha implementado en otros países y le vamos a presentar el caso de España, Francia y Luxemburgo. Acá son las multas por exceso de velocidad en España, depende entonces de la velocidad, del límite de velocidad y va subiendo con el exceso de velocidad que se hace, con sanciones más fuertes que son gradual y cuando llegamos a velocidad demasiado alta, entonces 60 sobre el límite en zona urbana y 80 sobre el límite en zona interurbana, se califica como un delito. Y allá también hay privación de derecho a conducir, pena de cárcel cortas y entonces son bastante fuertes. También algo que he mostrado desde España, en 2007 se creó en España delitos contra la seguridad vial. Son 3. El exceso de velocidad temerario o alto exceso de velocidad, la conducción bajo el efecto del alcohol y la conducción temeraria. Y solo la creación de ese delito han reducido en un 7% el número de fallecidos y heridos graves en siniestro de tránsito. Entonces, crear delitos viales tiene un impacto para reducir el número de fallecidos. Acá son las sanciones de Francia. Se ve también, un poco como en España, que las sanciones están más fuertes con un exceso de velocidad más altos. Y en Francia, en caso de reincidencia de un exceso de velocidad de 50 sobre el límite, va a ser un delito. Entonces, reincidencia dentro de 3 años. Entonces, acá se ve bien que cada rango tiene sanciones más fuertes, que empieza con una multa, algunos puntos de licencia, después suspensión de licencia, confiscación del vehículo, y al final, si la gente no aprendieron, penas de cárcel cortas. En Luxemburgo también solo se aplica el delito de alto exceso de velocidad en caso de reincidencia, pero se hace solo cuando se sobrepasa el límite de velocidad en más del 50% del límite. Entonces vamos a ver con esta tabla que quizás habla más. Entonces, por ejemplo, en zona urbana donde el límite es 50 km por hora, va a ser un delito de ir a más de 75, entonces 25 km más. Porque, como he mostrado antes, en zona urbana es muy importante de respetar el límite de velocidad. Y en autopista, donde hay más protección, donde los usuarios están más protegidos, no hay peatones, ciclistas, cuando el límite es 130, el delito va a ser 195, entonces 65 más, porque hay menos riesgo en estas zonas. Pero de igual manera, el delito es algo bastante fuerte. Y si miramos a la pena, acá tenemos las sanciones de cada infracción, entonces aumenta de infracción simple a infracción grave, y cuando es un delito tiene pena muy fuerte, que puede ir hasta 10.000 euros y 3 años de cárcel. Entonces, algo muy fuerte porque saben que el exceso de velocidad temerario es algo muy grave. Ahora vamos a hablar un poco del proyecto de ley que existe en Chile. Este proyecto de ley que implementa el exceso de velocidad temerario está dentro de un proyecto de 2 proyectos refundidos. El primero es para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados. Entonces, carrera clandestina, como se dice. Y el otro es para agravar las penas y sanciones cuando una infracción se cometiere conduciendo a exceso de velocidad. Entonces, este 2 proyectos tienen 3 nuevos delitos: la organización de carrera ilegal, la participación en estas carreras y el exceso de velocidad temerario. El proyecto ha sido despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados por 150 votos a favor y 2 abstenciones, entonces con mucho apoyo.
y ahora se encuentra en el Senado. Entonces, para explicar un poco lo que tiene este proyecto sobre la velocidad, vamos a volver a nuestras sanciones que vimos antes. Entonces, en zona urbana, el límite 50, de 50 a 55, rango de tolerancia, 55, 56 a 60, infracción menos grave, 61 a 70 grave, y 71 hasta el infinito es gravísimo. Y ahora se va a agregar un nuevo rango que va a ser de 60 sobre el límite para crear un delito de exceso de velocidad temerario. Y acá se va a aplicar entonces 60 sobre el límite. Entonces en zona de 50 va a ser un límite de 110. Alguien que va más de 110 en la ciudad, que una acción brutal, muy violenta, esta acción va a ser calificada como delito de exceso de velocidad temerario. De la misma manera, en zona interurbana, en camino de una pista de circulación donde el límite es 100, ir a más de 160 va a ser un delito. En zona donde el límite es 120, entonces caminos interurbanos de dos o más pistas de circulación en un mismo sentido, ir a más de 180, que es una velocidad loca, va a ser un delito. Acá se puede ver las sanciones. La parte importante es que se aplica este delito aunque no hay daño. Es el peligro en sí de la velocidad excesiva que va a ser sancionada. Va a ser sancionada con una multa, una suspensión de licencia que es mucho más fuerte, de 6 meses a 2 años, y una pena de cárcel corta, que no se va a aplicar efectivamente, pero que se va a quedar en el registro del conductor. Y también en caso de reincidencia, la suspensión de licencia va a ser más larga hasta llegar a una cancelación. Y también, si hay resultado de lesiones graves o fallecidos, las sanciones van a ser más fuertes. Entonces, los beneficios del proyecto, al nivel de la seguridad vial, va a cambiar la conducta de conductores temerarios. Entonces, alguien que recibe una multa fuerte o una suspensión de licencia larga, un proceso penal, ese le va a cambiar su conducta. Si no le cambia su conducta y que sigue siendo un peligro para la sociedad, le vamos a cancelar su licencia si sigue manejando de manera tan peligrosa. Y eso va a reducir el número de fallecidos en sinistros viales. A nivel de la justicia, ese va a sancionar de manera justa una conducta objetivamente peligrosa, como un delito de peligro concreto. Y también va a dar justicia a la familia que ha sufrido por una imprudencia muy grave. En caso de lesiones graves o muerte, la familia va a tener un poco más de justicia en el caso que se puede probar la velocidad, lo que no va a ser en la mayoría de los casos, porque es muy difícil de calcular la velocidad en caso de siniestro, pero también da mucha esperanza, yo creo. Y también este proyecto va a complementar otros proyectos sobre la organización y participación en carrera ilegal. Ese va a permitir de sancionar más fuertemente estas conductas peligrosas. Entonces, lo que es realmente peligroso en la participación en una carrera clandestina es que manejando de manera temeraria puede poner en peligro otros usuarios de la vía que están en la calle. Pero el peligro en sí es la velocidad. Y la velocidad el peligro de la velocidad va a ser lo mismo que está en una carrera clandestina o no. Y de hecho puede ser aún más fuerte este peligro cuando no está en una carrera ilegal porque hay más usuarios al lado, más peatones, puede ser de día. Entonces es muy importante que los dos se complementan. También en 2018 se redujo el límite de velocidad en zona urbana para crear ciudades más amigables, más seguras. Y este delito va a apoyar estos límites para que se apliquen, para que la ciudad realmente puede ser para la persona que puede ser más amigable, más segura, más sostenible. A nivel de la fiscalización, existe un otro proyecto de ley que se llama el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito, que quiere crear
y poner cámaras de control de velocidad en Chile. Este proyecto, que es muy importante, va a ser complementado por este delito de exceso de velocidad temerario. Si hay fiscalización pero no hay sanciones fuertes, muchos conductores no va a cambiar su conducta, va a pagar la multa y va a seguir manejando de la misma manera. Entonces, este proyecto le va a ayudar a la fiscalización, pero también el CATI va a ayudar a este proyecto de delito de exceso de velocidad temerario, porque si hay un delito penas fuerte, pero no hay fiscalización, no va a funcionar tampoco. Entonces, estos dos proyectos se van a complementar muy bien. Entonces, para apoyar este delito, la creación de este delito, hemos creado una petición en la plataforma Change para la creación de un delito de exceso de velocidad temerario en Chile y les invitamos a firmar esta petición. Acá le he dejado algunas referencias, el link del proyecto de ley, una presentación que hemos hecho sobre el riesgo de la velocidad, entonces también las láminas y el vídeo, también una presentación sobre el control de velocidad automatizado, por qué es efectivo, cómo funciona, y el proyecto CATI, también con láminas y el vídeo. Y hay mucha información importante en la página Wikipedia sobre la seguridad vial en Chile. Es una página muy, muy interesante. Y para terminar, le quiero decir una vez más que la impunidad llama a la repetición. Entonces, si no hay sanciones fuertes, la gente va a seguir manejando de manera muy temeraria y más personas van a fallecer. Entonces, es muy importante que no haya más impunidad para el exceso de velocidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.